En la semana pasada conversamos con Miguel Ángel Gaspar en relación a una cuestión que en algunos términos es acuciante para muchas personas. Algunas las perciben como más o menos graves, pero lo inquietante probablemente es que la reducción del análisis de gravedad en gran medida tiene que ver también con la falta de información. Estamos hablando del capítulo anterior que tenía que ver con la adicción a los juegos electrónicos y todo el universo de la ciberseguridad. En este contexto queremos seguir hablando de un tema que está vinculado, pasando de lo instrumental, que es la herramienta, al sujeto, que son los niños y las niñas que están en riesgo al respecto de estas prácticas cuando ellas son peligrosas. Y en ese sentido, hoy vamos a charlar con Marcela Peña, ya saben quién es ella, sobre este desafío de educar en un contexto de hiperpresencia mediática, digital, juegos y todo lo demás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto y bueno, nada, feliz de compartir de acá por lo menos mi expertise. El gran desafío de hoy los papás y las mamás y todos los adultos es tratar de compartir más tiempo con ellos, más tiempo humano. Y en el momento de compartir es encontrar momentos de calidad sin tecnología. Pero vivimos con la tecnología. Hace poco hicimos un relevamiento con una colega y en ese relevamiento, cuando se contestaba cuánto tiempo pasaban con la tecnología, ponían 1 hora, 2 horas. Pero claro, no tenían en cuenta la televisión, escuchar música. Entonces todo el tiempo estamos en contacto con la tecnología, buscar una canción en el teléfono nuevamente. Y bueno, hoy nuestro teléfono pasa a ser nuestra billetera, nuestra agenda, nuestro lugar de juego, nuestras notas. Entonces, yo creo que el gran desafío es tratar e intentar de volcarnos a estas habilidades humanas que muchas veces terminan hasta casi desapareciendo en el día a día. Claro, tampoco se trata de una oposición a la tecnología No. y a las nuevas tecnologías, sino quisiera detenerme y que nos ayudes un poco más con esa expresión que es el tiempo humano, que hace 30 años hubiera parecido una obviedad, pero cuando eso humano se fue reemplazando, es que ahora estamos reivindicando el tiempo humano, ¿no? Claro. Hace poco también se hizo un estudio sobre las bibliotecas humanas. O sea, en vez de ir y buscar un libro, sino es ir y buscar el saber de otra persona para que te pueda contar y te pueda transmitir su saber. Entonces, en eso estamos teniendo tiempo humano. El tiempo humano se da en esa calidad que es cocinemos un rato juntos, leamos un cuento, creamos un cuento, imaginémonos en esas creaciones, en ese momento de crear con nuestros hijos, donde hay un montón, también hay otro ambiente, donde hay un montón de recursos y estrategias, no solo pedagógicas, sino que también emocionales y para compartir en familia, que si uno empieza a nadar sobre ese mundo de recursos, hay un montón para poder vincularte y salen cosas extraordinarias de esas conversaciones. Manifestante la expresión sabiduría, yo pertenezco a una generación para la cual era casi una cuestión reputacional de jóvenes ir a hablar con un señor de la cuadra o del pueblo con el que aprendíamos y mencionábamos públicamente que visitando a esa persona aprendíamos. Hoy creo que es una práctica casi extraña, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí, la tecnología uno va y busca todo en internet. Esa es una realidad. Y es mucho más rápido. Pero tiene matices humanos irreemplazables, ¿no? Irreemplazables. Entonces yo creo que este desafío del inicio, cuando hablabas, es desafiarnos a nosotros como papás y como mamás en el tiempo que estamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, si somos abuelos, esto en nuestras profesiones también. A ver, yo creo que, y estoy convencida que la tecnología hay que aprenderla a la edad que tengamos y hay que perderle el miedo también.
¿Por qué? Porque la tecnología y todas las innovaciones van demasiado rápido. Nosotros vivimos en un contexto muy diferente al contexto oriental, donde ahí el avance de la tecnología es muy alta. Entonces, bueno, pareciese que o estamos en desventaja o tenemos la ventaja, ¿no? Como que ya estamos viendo qué es lo que está sucediendo en otros lugares del mundo y tal vez nos podríamos estar preparando mejor. Claro. Entonces, bueno, creo que... Sí, tampoco la cuestión es ubicar a la figura del papá culpable, digamos, porque bueno, finalmente los padres son un resultado del estado del arte de la sociedad, del trabajo y de todo lo que sucede. Pero de lo que sí podemos ser culpables es de no estar en conocimiento de alternativas que existen a la esclavitud, al celular, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, la palabra culpable es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Es fuerte. Pero bueno, sí, inevitablemente cuando después sucede algo, ¿no? En ese momento, inevitablemente como papás o como adultos responsables de los menores en general, nos vamos a sentir culpables porque o no lo vimos, no nos dimos cuenta, qué nos pasó, nos pasó el día por encima. Y ahí como adultos empezamos a tener un montón de cuestionamientos, es decir, ¿y qué hice? ¿Y qué hice? ¿Por qué? ¿O por qué a mí? Entonces sí, aparece, pero es fuerte. Y esto va en la individualidad de cada una de las familias, porque a veces hay familias donde por ahí se toman estos ratos, estos tiempos y aún suceden cosas. Incluso haciéndonos de la abstracción del smartphone, del elemento digital por excelencia en los más chicos, en los adolescentes, olvidemos por un momento, incluso en ese contexto, ¿cuál tendría que ser una relación óptima entre los padres y los hijos, niños y adolescentes, que son los tiempos que están más, los tiempos en que están más bajo el techo familiar, digamos, ¿no? Digo, ¿cuál tendría que ser la relación óptima con qué interacciones en estos tiempos bastante difíciles? Sí, yo creo que el pilar y donde se basa mucho es en la conversación, es en la comunicación. Es decir, el teléfono o la tecnología hay que sacarla. Eso trae inconvenientes en el momento, porque uno cuando le dice a un adolescente o un hijo, deja de usar el dispositivo que estés usando, no lo quieren dejar. Y eso genera un conflicto. Y en general, padres o madres, tener esa discusión a veces prefieren evitarla. Entonces aparece, pero no sé qué hacer, ¿cómo hago? Y en realidad el padre, la madre o el adulto tiene que en general decir, quiero dar el permiso, quiero poner el límite, estoy dispuesta a esta discusión por esto, estoy cansado, no la quiero tener, estoy agotada porque limpié todo el día, porque cociné y no la quiero tener. Entonces en esos momentos son momentos que en realidad desde lo que se sugiere es hay que atravesar esa situación de sacar el dispositivo donde se ve que está teniendo ciertos rasgos adictivos o al juego o al TikTok o entrar en el mundo o conversaciones con personas que a lo mejor nosotros no sabemos que la está teniendo. Bueno, hay que tenerlo, hay que enfrentarlo, claro. porque si no, bueno, le estoy dando ese poder al menor a que tome la decisión. Y es un menor con una herramienta donde se abre un mundo adulto donde en la mayoría de los aspectos nosotros no estamos teniendo control. Recién ahora empiezan a existir, ya hace unos años, pero hoy están como más visibles, un montón de seguridades digitales, porque han habido situaciones que han marcado un antecedente y a partir de ahí empresas han empezado, y se ha creado también un mundo para resguardar la seguridad de las personas, que terminan siendo víctimas, por supuesto, y en la gran mayoría son menores. Antes de seguir con el aspecto más de la relación de tecnologías y los chicos, se me estaba ocurriendo que de pronto hay modelos de padres que por la preocupación que sienten son inquisitivos y se encuentran, creo, esta es una percepción, usted es la especialista, que por consecuencia con hijos parcos, digamos, ¿no? O sea, es como el policía que indaga, digamos, ¿no?
Y después el asunto de mi chico no quiere hablar, ¿verdad? Porque si convenimos que la conversación es fundamental, ¿cómo se superan esas barreras? Para mí lo importante en ese sentido es saber quién soy yo como persona, yo como mamá, o yo como papá, o yo como abuela o abuelo, y a partir de ahí reconocer que tengo ciertas limitaciones. Y mi hijo va a ser mi reflejo, mi hijo es mi espejo, mi hija es mi gen, ya que estamos acá. O sea, sí. O sea, ellos son parte de nosotros y aún si los que estamos al cuidado de otros no tienen nuestro vínculo de sangre, copian de lo que hacemos. Entonces, hay también estudios donde se refleja más, copian más de lo que uno hace que de lo que propiamente adquieren individualmente. Entonces, bueno, lo que pasa es que muchas veces somos extraños para nosotros mismos, digamos, ¿verdad? Exactamente. O sea, nos miramos al espejo, pero no dialogamos con el espejo, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hacer un trabajo en familia requiere hacer un trabajo propio. Muchas veces en consulta lo que sucede es que tengo el problema, mi hijo tiene el problema, mi hija... Y muchas veces esos inconvenientes, más allá de que si puedan llegar a tener otros orgánicos, pero si no los tuviesen, bueno, son cuestiones de conducta, y estas cuestiones de conducta en el lugar donde se ven reflejados de forma primera es en la escuela, donde no está la mirada de los padres y de las madres, y ahí se ve reflejado. Entonces es fundamental y muy importante trabajar de forma interdisciplinaria, es muy importante. Entonces, si yo puedo hacer un trabajo mío, personal, y puedo llevar a una consulta con un especialista de cosas que estoy teniendo, o no le puedo hablar, esto es otra frase que también es muy común, no le puedo hablar a mi hijo, no le puedo hablar a mi hija, no me hace caso. Entonces, no me hace caso, esa expresión está demostrando de que la responsabilidad, entonces, ¿de quién está si no me hace caso? Esa es una consulta frecuente, ¿no? O sea, se empieza normalmente. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. De pronto también puede tener que ver con esa cultura autoritaria, ¿no? De que la relación tiene que ser que te haga caso, digamos, ¿no? Claro. Y este dato que a mí me parece, justo ahora se me vino en la cabeza, es que somos padres analógicos con hijos digitales. Sí. Se habla mucho esto dentro de la consulta. Entonces, nosotros, si somos padres analógicos, donde tenemos una historia enorme, tenemos que aprender de la digitalidad. Tenemos que aprender. Entonces, sentarnos a conversar es también intentar entrar en ese mundo donde la parte adulta tiene un montón de resistencias. Entonces, yo tengo que trabajar en mis resistencias porque la tecnología va muy rápido. Entonces, ¿qué lugar yo quiero tener como adulta frente a la responsabilidad de educar, de criar y acompañar a los que estarían... los que están indefensos dentro de un mundo. Hace un tiempo tuve una consulta, ¿no? Su hija estaba pasando una situación especial por el uso de las redes, y a la madre creo que lo que más le sensibilizó fue que le dije, si vos a tu hija de 9 años la dejás en la esquina de tu casa, que yo lo había pensado por mis hijos, yo tengo un hijo ya muy grande, que empezó en la época donde empezaron las redes. Y yo pensaba, si yo lo dejo a mi hijo en la esquina de mi casa, lo dejo solo. No, pero no voy a elegir la esquina, voy a elegir 10 cuadras más, donde no sabe el camino. ¿Cómo vuelve a casa? ¿Cómo hace? ¿Quién lo asiste? ¿Quién le habla? ¿Va la policía? Y si nosotros hacemos eso con un teléfono, navega horas y horas y horas. Si yo dejo a mi hija, a mi hijo en esa esquina durante 5 horas, ¿yo voy a estar tranquila? No, pero es la esquina que yo conozco, no le pasa nada. Porque... Claro, es el sofá que yo conozco. Exacto. Pero en realidad no es. Pero no es, porque está... Claro. Y no es la esquina, ni siquiera es la esquina de 10 cuadras. Sí. Puede ser Tokio, puede ser Venezuela, puede ser cualquier lugar del mundo. Sí. Porque
sin entrar mucho O sea, sobre el tema de abuso. los lugares son aún una cuestión secundaria, las circunstancias en las que están en Claro. esos lugares, ¿no? ¿Por qué se sumerge en ese mundo? Entonces, yo como mamá tengo que hacerme las preguntas para poder, porque tengo que preguntarme. Si no me pregunto, ¿cómo hago? Entonces, es un trabajo personal. ¿Es para poder frecuente dar. o poco frecuente que los padres se preguntan? ¿Hay algunos padres que consideren un gesto de debilidad el preguntarse? Puede ser, depende de la generación. Depende de la generación, depende de la sensibilidad que tengan sobre diferentes aspectos o temáticas. Normalmente inician esos sobre temáticas que lo trascienden, ¿no? O una enfermedad, pero cuando ya la situación está. O sea, previo, no mucho. Claro. Sí, depende de las escuelas y depende cómo sea el lugar donde se educan a los hijos y a las hijas, tienen mayores o menores recursos de poder cuestionarse. Las instituciones educativas suelen hacer encuentros para sensibilizar, para dar a conocer, pero sí, generalmente los que asisten siempre son los mismos padres. Claro. ¿No? Entonces, bueno, el gran desafío de estas instituciones Y es cómo... no son procesuales muchas, es un evento. Es un evento y no se tiene tiempo y no se pueden, después contame. Y después suceden cosas. ¿Cuándo se sensibiliza? Cuando el hecho sucedido es muy cercano. No pregunto por casos, obviamente, pero pregunto casi en términos estadísticos. ¿Hay más frecuencia que antes o sigue habiendo apatía al respecto de consultas en relación a casos de hijos versus tecnologías, versus ludopatías y compañía? ¿O las consultas ya son en situaciones extremas, digamos? Cuando ya sucedió. Hay de todo un poco. En general es cuando ya sucedió. Cuando hay una actitud y una conducta preocupante. Cuando ya no existe el control. Cuando el permiso terminó siendo un gran permiso de muchas horas. Entonces, en ese sentido, sí. Desconozco si hay estadísticas, por lo menos sí en lo que es mi profesión del día a día. Sí, es cuando algo pasó o cuando cercanamente algo sucedió y suele empezar a aparecer generalmente. No, lo desconozco también por qué, pero sí, o sea, entiendo que tiene que haber cierto rasgo. Primero en el género femenino que en el género masculino. O por una cuestión de madurez o por una búsqueda que empiezan a tener en su surgir del femenino o del género que sea, pero en general en el femenino, a través de las redes, ¿sí? Y sin entrar mucho sobre esos temas, también otros géneros donde ese ocultamiento va permitiendo y se va. Pero después, en cuanto a la ludopatía, no soy una experta en ludopatía, pero sí lo que dicen los estudios hoy, que de vuelta, como esto empezó hace ya mucho tiempo, el tema de los juegos y jugar en red. Yo me acuerdo que tenía en consulta una madre, ya su hijo ya es más grande, hace 10 años atrás, pero ella estaba contenta porque contaba que había jugado un juego por un dispositivo y que estaba hablando con el primo del hermano. Y yo digo, ¿y vos conocés al primo del hermano? ¿No? Y me viene y me dice, no, pero es el primo del hermano. Pero no lo conoces. ¿Cuántos años tiene? Tiene 24. Y el hijo de ella tenía 7 años. Y no, hay conversaciones que no son. O sea, no es la misma que va a sostener un chico de 24. Creo que el problema de las generaciones más grandes es que perdonan todo lo que sea prodigio, incluyendo la tecnología, digamos, porque están formados de esa manera, de una cultura más chamánica, y decir, si es extraordinario está bueno, ¿verdad? Entonces, probablemente sea por eso también, pero me interesa muchísimo lo que acabas de mencionar al respecto de las generaciones y de cómo ellas arriesgan ir metiéndose en ese pozo de
o la ludopatía u otros síndromes que se están viendo hoy en las series de televisión, afortunadamente con mayor frecuencia, de las plataformas más bien, que tiene que ver incluso con los asuntos de pornografía y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos avisos al respecto de que una persona menor está empezando a abstraerse porque está metida en ese tipo de adicciones? Sí. Bueno, acá tendría que ir como un poco más, es el tema de cuánto acceso tiene un padre o un adulto a ese celular o al dispositivo que esté utilizando. Los chicos, a ver, el que está teniendo una conducta de querer entrar al mundo de un menor es muy hábil. Lo mismo que pasaba en una plaza o en una calle, pasa a través de la tecnología. Entonces, lo primero que van a hacer es ocultar, resguardarse, van a estar más irritables, van a tener mayores espacios de silencio, tal vez no se lo está contando a alguna amiga o deja de frecuentar a alguna amiga o algún amigo o deja de frecuentar. Esos rasgos en general suelen ser como parecidos, pero de vuelta la presencia de los padres y de las madres o de los abuelos, muchas veces las abuelas o abuelos que cuidan a sus nietos y a sus nietas, generalmente son los primeros en detectarlo. Entonces a veces hay que confiar ¿no? O sea, sería en mi mamá o en mi papá, que están viendo y me lo están diciendo con amor. Che, me parece que está pasando algo, no está haciendo esto, no la veo igual a veces siempre. Por una razón obvia, que tienen o más tiempo o tienen la posibilidad de ver a la familia desde arriba, digamos, ¿verdad? La experiencia. Hay un aspecto que no conversamos, que es todo lo que puede pasar afuera de la casa también con estas situaciones, porque están los lugares, pero está también la escuela y los otros sitios. No precisamente las horas de clase, pueden ser en otros momentos, o las reuniones de amigos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esos que mencionaba son los síntomas más frecuentes de un proceso de enrolamiento en este tipo de adicciones, ¿verdad? Sí, sí. Fuera de la escuela o fuera del horario de estar dentro donde los padres y las madres estaríamos tranquilas, ¿no? de que están ahí adentro. Bueno, hay que seguir con quién te juntás, con quién vas, no lo conoces. Hay una frase también muy típica, es no lo conoces. Bueno, si no lo conozco, entonces no vas. Entonces, de ahí de vuelta tenemos que empezar a jugar con los límites. Porque si nosotros no, ellos están cambiando de grupo. ¿Por qué estás cambiando de grupo? Entonces, de vuelta, tiene que existir una comunicación. Porque si no son los mismos grupos, no estás haciendo la misma práctica deportiva, querés cambiar, no es quiero cambiar porque no tengo más ganas, y se quedó ahí la conversación. No, hay que seguir indagando. Lo más probable es que no quieran contestar. Esto sería un caso adolescente, ¿no? Donde hay una mayor disposición de poder moverse solo. Hoy también, para no darle toda la tecnología, hay un montón de aplicaciones donde uno puede estar sabiendo dónde están, con quiénes están. Entonces eso también ayuda a que nosotros... Pero tampoco o sea, estamos seguros de que llegaron al destino, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro del destino? Claro. ¿Quién es la casa? ¿Con quién están? Es que están muy de cerca hoy todo lo que sea... Bueno, sin entrar en otras adicciones, pero el alcohol y las drogas están muy cercanos. Están por ahí cerca, sí. Y aprender de eso también es una tarea de la... Considero yo, esto no lo considero yo. No es una regla ni una norma. Hay que estar al tanto. Una de las víctimas en estos procesos suele ser la autoestima, ¿no? Sí. Que probablemente sea como la puerta de entrada también de todo lo demás que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esa cuestión con un chico que evidencie o no evidencie, o que tenga una vida normal, pero bueno, laburar ya el tema de la autoestima? ¿Qué herramientas o qué acciones pueden tener los
generar los padres para mejorar eso? La autoestima hay que estar acompañándolos desde temprana edad, desde cuando empiezan a gatear, desde cuando empiezan a caminar, desde que empiezan a ir al colegio, cuando empiezan a estar en nuevos grupos. Es estar cerca, acompañarlos, darle recursos y herramientas de fortaleza personal. El vos podés, si estás bien, y de vuelta, es la conversación. Es la conversación. Y si volvemos a lo primero que dije al principio, si nosotros como mamás y como papás somos más humanos con respecto a todo lo que sensibiliza la vida de nuestros hijos y de nuestros hijos, ellos van a estar seguros. Y no vamos a poder evitar que eso suceda, porque a veces hay cierta diferencia, ¿no? Bueno, yo lo acompaño, pero que no pase. Al contrario, tiene que pasar y tenemos que estar ahí al lado, acompañándolos para que puedan enfrentar y se llama desplegar esos recursos personales que ellos tienen. Nosotros no podemos ser ejecutadores de sus despliegues. Ellos tienen que tener sus despliegues. Entonces la autoestima va a estar a partir de que nosotros como adultos le permitimos a ellos desplegar esas habilidades. Pero acá, en lo que veo en consulta también, ellos suelen ir varias horas a la escuela, haciendo cosas que generalmente por ahí mucho no les gusta, que matemática, lengua, etcétera, de materias que... ¿Y dónde están el desarrollo de esas habilidades innatas que tienen propias? Donde ellos seguramente van a estar más seguros. Y entonces ahí pueden desarrollar su habilidad. Entonces el ojo del adulto es, ¿cuál es la habilidad de mi hijo? Para entrar ahí como un poquito por el tema del deporte, hay mucho que se da también, que yo lo llevo a mi hijo a jugar al rugby porque yo fui un gran jugador de rugby, o porque a mí me gusta. Lo llevo a jugar al fútbol porque a mí me gusta el fútbol. ¿Y en qué momento se sentó esa persona a preguntarle a su hijo, ¿te gusta? Yo quiero que seas esto. Pero, bueno, sin llegar a que quiero que seas el mejor jugador, porque también existen esas presiones fuera del ámbito. Pero dentro de ese camino, o sea, ese es un camino que está plagado de frustraciones también, ¿verdad? Porque no siempre el chico va a ser una estrella del Atlético Madrid, ¿no? Por supuesto. O sea, digo, entonces hay quiero hablar de eso un poquito más tarde porque sé que trabajas ese ámbito también. Entrando ya de lo que son los síntomas a los que pueden ser patologías concretas, digamos, desde la angustia, el sufrimiento, ¿hasta dónde se puede llegar? Ya no pensemos en autoinfligirse daño, que sería Pero digo, ¿qué digamos, arco de situaciones se pueden dar desde la situación más leve hasta la más grave? Sí. Lastimarse, sí, existe mucho. Es autodañarse porque no son escuchados, porque hacer grupos de otros que estén compartiendo la misma sensación de no sentirse bien, y eso cada vez los hunde más. Acceso a drogas, sí. Sin llegar a ese punto tan extremo, de vuelta, tenemos que... es el contacto físico, el abrazo, el beso, cómo te fue, qué te gustó, qué serie estás viendo. Hay que estar cerca. Hoy y toda la vida, por lo menos que yo conozca, todos los jóvenes y todos los adolescentes tienen su propio lenguaje. Entonces es importante también saber cuál es el lenguaje que ellos están teniendo hoy. No es lo mismo de lo que yo expresaba a lo que lo usan tal vez la misma expresión para otra cosa. De otro dialecto, ¿no? Entonces, si yo no estoy cerca de ellos, yo no voy a poder saber qué lenguaje están manejando. También contamos con otra dificultad más. Parece un mar de cosas y dificultades, pero bueno, a eso estamos hoy, teniendo hijos. El tema de la escasa cantidad de vocabulario con el que se manejan. Entonces, poner en expresiones cosas que a lo mejor no saben ponerle palabras,
bueno, también contamos con una dificultad, porque entonces nosotros como papás, ¿cómo hacemos para entender a nuestros hijos cuando nuestros hijos es un monólogo de monosílabos? Sí, es increíble. Entonces es muy difícil. Y nuestra paciencia se acaba rápidamente porque también estamos cansados, estamos agotados, trabajamos todo el día, Sí. tenemos preocupaciones, tenemos que pagar las cuentas, nada, tengo un padre enfermo, una abuela, cualquier cosa, ¿no? Pero nuestra cabeza también está a mil. Sí. Pero bueno, hay que tomarse el tiempo para tener esas conversaciones monosílabicas. Alguien decía que esas conversaciones monosílabas tienen mucho que ver con el abordaje, o sea, esto que hablábamos al principio de los padres que solo preguntan, o sea, en vez de preguntar, contale algo, digamos, ¿no? Claro. Y que la charla venga por añadidura, pero esto de que yo supongo, me pongo digamos, en la situación de los niños que al llegar son abordados por una especie de interrogatorio policial, ¿verdad? ¿En dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Obviamente la respuesta va a ser con monosílabos. Exacto. Y ahí vuelvo un poquito a estos recursos que contaba. A veces son cajitas de tarjetas donde es empezar a contar. Y en esos cuentos a veces me sorprende cómo los chicos te empiezan preguntando ¿y cómo era cuando vos eras chica? ¿Y qué hacías? ¿Y cómo lo hacías? ¿Pero vos a qué jugabas? ¿No? O por ejemplo, viajando en auto. Y yo no tenía teléfono, miraba las estrellas, buscaba ver los dibujitos con las nubes, hablábamos en familia. Por cierto, era bien aburrido, ¿verdad? Pero era lo que había. Pero era lo que había. Pero aprender a aburrirse, sí. Esto hablando de vuelta con la autoestima y todo, desarrolla mucho la creatividad. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos una estimulación y en esa estimulación hay que aburrirse y hay que aburrirse cada vez más, pero estamos pendientes de que no se aburra. Y hay muchos, ¿Por qué hay que aburrirse cada vez más? Para poder tener creatividad. Si no la vamos perdiendo. Y si la vamos perdiendo, como nosotros como adultos vamos a tener también una conversación con nuestros hijos, porque también vamos a perder la creatividad de conversar con nuestros hijos. Sí, porque fíjate que una aprehensión de nuestro tiempo es tener todo el tiempo ocupado. O sea, es una locura, pero es así. O sea, ¿qué estoy haciendo yo que hace media hora no estoy haciendo nada? O sea, no, y estás haciendo nada. Sí. O sea, sí. Y hay como mucha dificultad quizás porque se perdió también ese hábito de la observación, de la reflexión, de parar un poco, ¿no? De parar. Sí, hace poco estaba leyendo un libro de filosofía japonesa y hablaba bastante de esto, de la vida contemplativa. Me lo recomendó una amiga. Que nos recomendamos libros y bueno, nada, en esa vida contemplativa, ¿cuándo nos olvidamos de contemplar? ¿En qué momento eso no dejó de ser una actividad? Cuando era tan básica de sentarte y poder mirar, no sé, pasar las nubes, las estrellas, el agua, el río, el mar, simplemente estar con un otro en silencio y simplemente contemplar juntos algo, la vida. Una de las cuestiones que forma parte de tu tarea profesional tiene que ver con el deporte. Sí. ¿Qué haces al respecto del deporte? Bueno, sí, empecé hace varios años, muchos ya diría, en mis prácticas. Y bueno, trabajo puntualmente, primero en relación a todo lo que es crianza. Siempre para mí es fundamental la práctica deportiva. Okay. Si yo quiero hijos fuera de los cuartos, tengo que yo fomentar la práctica deportiva. No ser el mejor ni nada, simplemente vamos a jugar, no sé, al pádel ahora que está muy de moda, al tenis, el deporte que ellos quieran, vamos a caminar simplemente. A veces caminar e ir en silencio también es bueno para el vínculo familiar, compartir un sándwich, etc. Y en deporte trabajo principalmente para alto rendimiento. No, o sea, todo lo que sea trabajo puntual entre las familias, muchas veces en etapas formativas, y cómo hace la familia para familia, padre, madre, abuelos, tíos, primos,
van todos juntos en bajar esas ansiedades sobre la práctica deportiva de un menor que puede tener una destreza O sea, que sobresale sin... Para hacerlo en breve, ¿cómo hago para que no me angustie porque el pibe de la casa no se convierte en estrella en el curso de los próximos meses? Bueno, de vuelta hay que trabajar en uno. Bueno, sí, se trabaja mucho la ansiedad. Porque supongo que hay mucha ansiedad en las familias de chicos que evidentemente tienen una destreza superior, digamos. Sí, tienen Hablemos una de habilidad. fútbol, que es el... Sí. Bueno, trabajo más en fútbol en general. Culturalmente, Paraguay, que recién trabajo hace bastante con gente de Paraguay, pero bueno, puntualmente lo que veo es que existe mucho esta presión de las familias, todas en general, para con esos hijos y se involucran demasiado y se olvidan que es un juego. Las etapas cuando son muy chicos se tienen que ir a divertir, tiene que ser un goce, tiene que ser una diversión. Y por lo menos en este tiempo que estoy acá y lo que visualizo, hay muchos chicos que se lesionan. Pueden haber diferentes variables por las cuales se lesionan, por alimentación, por estrés, pero el estrés que se genera queriendo ser el gran jugador, porque con esto voy a ayudar a todos, o sea, hay un cuadro muy amplio. Es el mito que se incuba en la casa también, ¿no? Exactamente. Porque, aunque fuera de buena onda, ¿verdad? El papá, el abuelo, o alguien que le dice, che, hijo, vos vas a ser el... Sí. Y lo el Messi llamativo, del 2000, claro, y lo llamativo es que uno dice, bueno, puede ser en un ambiente por ahí popular o de bajos recursos, y en realidad en el ambiente con un mejor recurso económico, no, bueno, ahí ya queremos ir, como dijo usted, al Real Madrid, a otros ambientes, pero en general esa presión está y quiere tener al mejor hijo, que esté al jugador. Y ya compró los pasajes para Europa y todo lo demás. Y sí, digo, en términos... Sí, no, hay academias hoy que los grandes clubes en Europa van poniendo academias en diferentes lugares y va y es el primero que lo anota y ya piensan que con eso va a llegar al club que está poniendo. ¿Y cómo se administra lo que puede pasar después? Que ojalá siempre termine en éxito, ¿verdad? ¿Y cómo se administra una frustración, ¿no? Que pensaste que el pibe iba a ser un crack y después nada, es un chico que juega bien, pero no pudo saltar la siguiente. Como padre o como madre. Como padre y como él mismo, ¿no? Es un trabajo intrafamiliar, que en eso sí trabajo bastante. Y normalmente yo tengo mis consultas con los deportistas cuando son situaciones muy tensas. Generalmente me piden que por favor hable yo con ellos. Lo que yo siempre sugiero es que hablemos siempre en familia, porque lo importante es resguardar el valor de la familia. Pasa bastante que a lo mejor hay padres o madres que están separados. Entonces, bueno, también hay que congeniar las visiones de un padre y una madre que no coinciden de por sí como pareja. Entonces tiene que coincidir sobre la crianza y coincidir sobre el deporte. En el medio está el hijo o la hija que quiere esa práctica. Generalmente se suelen lesionar fuertemente y en esos momentos de lesiones los padres son muy ansiosos porque quieren esa recuperación rápida y quieren que hacer todo para que vuelva. Bueno, se trabaja, es un gran trabajo, no es un trabajo de un encuentro, son todos los días, casi muchas veces al día. Qué bueno que podamos hablar de esto porque cuando un chico de, no sé, de una división inferior entra a la cancha, muchos de los que podemos estar en las gradas estamos viendo quizás un par de tensiones. La tensión individual de un pibe que quiere ser bueno en el partido, probablemente la tensión que puede tener de desarrollar o no la estrategia que le dio el técnico, pero no pensamos en toda la presión que tiene del nivel familiar, de él mismo, de su destino y compañía, que es un conjunto bastante pesado, ¿no? Sí, es pesado. He tenido el caso, por ejemplo, así para dar de ejemplo, de un niño, no vive acá en Paraguay, vive en Canadá, o sea, vos decís, bueno, Paraguay y Argentina como países muy futboleros, este chico no, y terminó
pudiendo decir algo como, mi papá me dice siempre, gambetea y mete por ahí. Y bueno, eso llevó tiempo de consulta, por supuesto, pero si él se lo decía al papá, él sabía que su papá se iba a sentir muy triste. Y que como que no le parecía hasta educado decírselo. Y bueno, y ahí es como que empezamos a trabajar todo y pasó el tiempo y se lo puedo decir. Yo ahí les pregunto, ¿querés que hablemos los tres? ¿Querés que hablemos, bueno, con su mamá también? Y ahí me dijo, no, yo voy a intentar decirlo. 12 años, es joven. Y bueno, nada, o sea, tiene todos los procesos, a veces el tiempo, también, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo hago? Y si lo traigo acá a mi hijo, ¿en cuánto tiempo es el mejor mentalmente? Claro. No, pero además esto tiene que ver, aparte del fútbol, con todo tipo de competencia de los chicos más chicos, los preadolescentes, adolescentes. Y me pregunto si, y ojalá que sea así, que si este tipo de interacción con la consulta es cada vez más frecuente o es un bolsón así muy reducido de personas que recurre a... No, cada vez... terapia. Sí. Depende mucho. Esto es como a la antigua del boca en boca. Cuando vos ves el de al lado que está bien y que te contó y da resultados y te sentís desahogado y te sentís comprendido y te sentís escuchado y un montón de cosas que te empiezan a suceder por dentro, el que está al lado se contagia y lo quiere. Qué interesante. Entonces, y eso también pasa entre los papás. ¿Y a qué altura llega, digamos? Nunca se pregunta, o pocas veces se pregunta en los programas deportivos si los jugadores que ya están en un nivel de máximo rendimiento, los de primera, recurren o no a este tipo de terapias. Hay algunos que todavía siguen teniendo ciertas resistencias o... Hablo de fútbol principalmente. Tengo el psicólogo del club. Yo siempre considero que el psicólogo o psicóloga del club no es lo mismo. No se abren lo mismo, es una realidad. Entonces, y a veces es... Es una cuestión más colectiva también. Exacto, se trabaja más por ahí sobre el grupo o una cohesión o por ahí pedidos específicos que estén requiriendo. Y en la individualidad, normalmente sí, yo creo que se está viendo. Como es grupo, y existen por supuesto subgrupos, se contagia y cuando ves el de la noche, y es mucho el boca en boca. No, pero además porque debe ser una cuestión muy prudente, porque el fútbol tiene su folclore que es como muy frontal, ¿no? Qué sé yo no quiero que mi ídolo recurra al psicólogo, o sea, yo quiero que mi ídolo sea un hombre que atropelle y no sé qué cosa. O sea, hay una cultura al respecto del fútbol, hasta llorar no está permitido, o sea, es cuestionado. Y todo eso forma parte del folclore que, bueno, en algún momento se va a superar seguramente con el paso del tiempo. Tenemos estos lineamientos patriarcales que inevitablemente están y van a estar y depende de donde vivamos, se va a dar o no. Yo creo que es súper importante que los profesionales, tanto Messi o... no me acuerdo, el arquero de Argentina, están diciendo y expresan que van y hacen y hasta le agradecen. Bueno, Federer, Nadal, la gimnasta americana Simone también, donde tuvo su crisis en el 2020. O sea, todos los deportistas de alto rendimiento donde viven bajo presión, expresan, yo necesito esa presión, digamos, si tuviéramos que descomponer en situaciones objetivas, muchas veces pensamos que es solamente la del público que se va al estadio a alentar o a abuchear, digamos, ¿verdad? Pero yo quiero suponer que es mucho más complicada la presión al respecto. Debe haber elementos familiares, obviamente la carrera, la competencia. Además el fútbol, por ejemplo, es un negocio en el que no funcionas un día y al día siguiente puedes quedarte en el banco, por ejemplo.
Debe ser complejo, ¿no? Es complejo, hay muchos intereses. Y a veces no son solo, entonces uno puede resguardar el interés del profesional con el que estás trabajando. O sea, puedo resguardar el interés de mejorar, de estar concentrado, de mejorar su atención, de seguir buscando sus niveles, tener nuevos objetivos, pero a veces hay otros intereses que superan a lo que puede llegar a ser un deportista, sin ir lejos o sin ir solamente y únicamente al fútbol.